Continuamos acá en Diálogo Alternativo y estamos conversando con el profesor Héctor Navarro. Usted nos estaba diciendo algo respecto a la Constitución en el segmento pasado. Bueno, decía que primero tenemos que hablar de la Constitución. De la Constitución. Esta Constitución establece todo aquello por lo cual debe regirse la sociedad, nuestra sociedad. Este es nuestro pacto social. Este es un pacto que nosotros acordamos, que lo aprobamos mayoritariamente en su momento. Y no establece de ninguna manera que la Asamblea Nacional Constituyente puede hacer leyes. Dice aquí, ¿para qué es una Asamblea Nacional Constituyente? Lo dice esta Constitución. Ese es parte del carácter espurio que tiene esta Asamblea Nacional Constituyente. No puede hacer leyes. Una Asamblea Nacional Constituyente es para hacer una nueva Constitución. Y de eso es lo menos que se ha encargado. De acuerdo a lo que han planteado varios diputados, incluso varios miembros electos a esa Asamblea Nacional Constituyente, que están empezando a salir a la luz, porque yo entiendo que hay gente muy honorable y que debe estar molesta porque no se discuten las cosas que deben discutirse. Pero además de eso, además de que no... Bueno, cuidado le pasa como a Isaías Rodríguez. Bueno, ya le aplicaron la ley. Bueno. Le aplicaron la ley y a Luis Brito García se la van a aplicar también. Y hay otros a los cuales se la van a ir aplicando poquito a poco. Pero entonces, más allá de que no le corresponde a esto, vamos a suponer que lo asumen porque lo tienen que asumir, porque alguien tiene que asumirlo, y si nadie lo asume, ponerle coto a la escalada de los precios, alguien tiene que asumirlo. Vamos a suponer que esta Asamblea Constituyente lo asuma. ¿Y por qué no ponen prioridades? ¿O es que eso no es una prioridad? El plan de los 50 rubros, que se anunció hace ¿cuánto? Ya más de un mes. Claro. Y todo el mundo está esperando. Todo el mundo está esperando. ¿Y qué pasa con los 50 rubros? Y lo que ha pasado con los 50 rubros es que cada vez que se sientan a discutirlo es para subir los precios. Los precios que acaban de anunciar de la carne son escandalosos. Así es. Pagar por un huevo, 3 bolívares por un huevo, es una cosa que ya empieza a ser escandaloso, y eso es criminal. Ya eso va mucho más allá de cualquier consideración de tipo político. Y no estoy incitando al odio, por favor. Al contrario, con mucho amor. Pero quisiera comerme un par de huevos fritos, que no me sería tan caro. Bueno, un cartón de huevos ahorita, si usted va al mercado de Quinta Crespo, por ejemplo, creo que está acercando ya a los 60.000 bolívares. 60.000 bolívares. Claro. O sea, una cosa impresionante. Profesor, que usted sepa, por ejemplo, en la Asamblea Nacional Constituyente se está discutiendo esto que recientemente se dio a conocer sobre el refinanciación de la deuda externa. Mira, la verdad es que ¿Por qué se ríe? No, por lo de la deuda eterna, que no es externa, sino eterna. Pues de eso estamos oyendo hablar los venezolanos hace demasiado tiempo. Por eso nos bloquearon. Allá en el comienzo del siglo pasado nos bloquearon, ¿te acuerdas? Los buques, los alemanes y los ingleses nos bloquearon y porque teníamos una deuda que era eterna, que venía de la independencia, de los fusiles que compramos y tal, que los empréstitos que hicimos. Pero no, que yo sepa, no se ha discutido esto. No se ha discutido esto y esto debía ser discutido porque la Constitución dice que cualquier negociación de este tipo tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Ahora, la Asamblea Constituyente, esta Asamblea Nacional Constituyente, repito, ilegítima a mi modo de ver e inconstitucional a mi modo de ver, es mi opinión y no sé si estoy violando la ley por un delito de opinión. Esa tendría que haber sido consultado entonces. Todo esto que se está haciendo debe ser consultado con la Asamblea Nacional. En su defecto, vamos a asumir que aceptamos que es la Asamblea Nacional Constituyente. Lo ha discutido la Asamblea Nacional Constituyente. Ha discutido todo lo que está pasando. Ha discutido la Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo, lo que se está haciendo con el arco minero del Orinoco. Yo me pregunto eso, porque yo conozco muchos constituyentes ahorita que no están dispuestos a aceptarlo. Lo del arco minero del Orinoco. Y las negociaciones que están haciéndose en torno a la faja del Orinoco, en torno a concesiones, en torno a la posible entrega, son rumores, la posible entrega de nuestra refinería a Rusia y a China. Ahora, profesor, pero para negocios tan lesivos para la República como el arco minero del Orinoco, por citar un ejemplo, con la actual Constitución, la vigente, que por cierto me comentaba usted hace rato que el presidente Maduro la aludía recientemente, que es llamativo y... La aludió ayer, responsablemente el presidente Nicolás Maduro, distinto a lo que dijo hace un par de que hablaba que quedaba sujeto a la Asamblea Nacional. Hace como un mes dijo, bueno, en 2018 habrá elecciones presidenciales si la Asamblea Nacional Constituyente lo quiere. Pero ayer dijo, en un acto con los señores generales, dijo,
el año que viene, 2018, habrá elecciones de acuerdo a la Constitución, lo cual me gusta mucho, claro, porque está reconociendo la vigencia de la Constitución, que hasta ahora no había ocurrido. Así es, pero entonces para terminarle de formular la pregunta, con la actual Constitución no se puede llevar, o no se le puede dar rango legal a negocios, por ejemplo, como el arco minero del Orinoco. En absoluto. Ahora, ¿qué relación habrá alguna relación directa entre la Asamblea Nacional Constituyente y el arco minero del Orinoco, por si dar un ejemplo? ¿Puede haber una relación, puede haber una intención de fondo con esta Asamblea Nacional Constituyente? Es decir, ¿será que con esta Asamblea Nacional Constituyente nos quieren llevar a una constitución que sí prevé, por ejemplo, a negocios como el arco minero del Orinoco? Bueno, mira, yo siempre pensé que la Asamblea Nacional Constituyente tenía un objetivo en el corto plazo, cuando se convocó, un objetivo en el corto plazo que era el control de la sociedad, en el corto plazo. A través de esto, a través de mecanismos de leyes improvisadas, sacadas bajo la manga, pero que tenía un objetivo a más largo plazo, estratégico, que es la legalización de un conjunto de decisiones que han venido tomándose de espaldas a la Constitución y por tanto, no lo han llevado a la Asamblea Nacional, como debía ser de acuerdo a la Constitución. Por ejemplo, concesiones en el arco minero del Orinoco, acuerdos de explotación de la faja del Orinoco, asociaciones que llaman asociaciones estratégicas en la faja del Orinoco, etcétera, etcétera. De tal manera que, en efecto, aquí la Asamblea Nacional Constituyente tiene una responsabilidad elevadísima en esto. El papel que le han asignado a la Asamblea Nacional Constituyente, a esa Asamblea Nacional Constituyente, el papel que le han asignado es un papel que deja mucho que desear. ¿Por qué? Porque al final, históricamente, las responsabilidades van a estar claras. Pero lo que llama más la atención, fíjate, Gustavo, es importante esto, la derecha en Venezuela no ha dicho nada sobre el arco minero del Orinoco. Tú no has oído hablar a Capriles Radosky sobre el arco minero del Orinoco, no. O a Julio Borges no lo has oído hablar sobre el arco minero del Orinoco, no se expresan. ¿Por qué? Porque mucha gente importante de la derecha tradicional, financistas de la derecha tradicional, están recibiendo concesiones en el arco minero del Orinoco y son socios de la República, son socios de PDVSA en explotaciones en la faja petrolífera del Orinoco. Entonces la derecha está encantadísima con que se haga esto, porque además las relaciones internacionales, las relaciones de poder tejidas internacionalmente, los obligan a ellos a orquestarse con todo lo que son los grandes negocios para la explotación de las riquezas naturales de Venezuela y del futuro de Venezuela, porque aquí estamos hablando no solamente de riquezas naturales explotables, sino que estamos hablando del futuro, porque está comprometiendo esa explotación en el arco minero del Orinoco, está comprometiendo la vida en el planeta y especialmente la vida de los seres humanos en Venezuela. Bueno, y respecto a eso que usted dice de cómo se tejen las relaciones con el capital financiero internacional, por ejemplo, si usted escucha, yo siempre lo digo, porque tiene que ver eso, bueno, y como yo además que soy activista político, tiene que ver con a quién se dirige uno, ¿no? A quién le dirige uno el discurso. Y hay muchos compañeros que algunos han dado en ese proceso, ¿no? de la dinámica, de entender las complejidades y hacia dónde ir, porque lo otro es, bueno, hacia dónde vamos ahorita, hacia dónde nos dirigimos, qué podemos hacer, cuáles serían nuestras alternativas políticas, cuál sería el camino a seguir, etcétera. Yo siempre les digo y les comparto que, por ejemplo, la sustentación de fondo que da el presidente Maduro y la cúpula del PSUV gobierno respecto a negocios como el arco minero del Orinoco es la misma que da, por ejemplo, el presidente Santos en Colombia respecto a... Absolutamente, y el desastre en Colombia... Claro, descomunal. Solo que empezó antes que en Venezuela. Por supuesto. Porque aquí había un Chávez, allá estaba un Santos. Sí, claro. Que no está en Santos. Y hay que ver, por ejemplo, situaciones como lo que está pasando en La Guajira, en la Guajira colombiana, donde prácticamente ya no quedan ríos, no queda agua para el consumo humano. Entonces, está eso de cómo se tejen las relaciones internacionales y también desnuda a la otra dirección política, porque yo soy de lo que sostengo, profesor, y a los amigos que nos están escuchando, de que el PSUV gobierno se ha quedado sin rival político porque la dirección política de la Mesa de Unidad Democrática, pactó, o sea, el PSUV gobierno se dio una tarea de fraguarse su oposición, la oposición que ellos querían. Y yo creo que el país perfectamente lo entiende, donde queda evidenciado la gente de Acción Democrática, Manuel Rosales, etcétera, entre otros, y hay otra parte de esa dirección política donde está más, qué sé yo, Voluntad Popular, Primero Justicia, que quedaron totalmente quebradas, fueron absolutamente derrotadas por su política tan antidemocrática y tan autoritaria como la del PSUV gobierno. Entonces, yo creo que ante esto yo creo, profesor, que nos queda una gran tarea, que es ir a apostar porque pueda emerger un nuevo referente político.
Mira, estamos entrando en un tema que es vital. Creo que sí, creo que no existe una oposición. El gobierno de Maduro, que yo insisto, están gobernando gente de derecha, con compromisos elevadísimos con la derecha internacional, con los centros financieros internacionales, quizás con otros, quizás no con los mismos, aunque los mismos están ahí. Grupos económicos emergentes en Venezuela, que emergieron a la sombra de toda la corrupción. Se está destapando un poquitico de corrupción con lo de la faja del Orinoco, pero eso es nada comparado con lo que nosotros hemos venido denunciando. Y yo le digo quiero recordarlo aquí, nosotros en el año 2015 llevamos una denuncia a la Fiscalía General de la República. Llevamos la denuncia a la Fiscalía, vale decir, un órgano del Consejo Moral Republicano. Unos meses después nos llegó la respuesta del Consejo Moral Republicano, donde nos firmaban los tres actores del Consejo Moral Republicano, incluyendo el que hoy es presidente, es el fiscal general de la República. En ese momento era defensor del pueblo. Era defensor del pueblo. Y nos llegó una respuesta firmada por los tres, donde decía que no hay lugar a nuestra solicitud. Y nuestra solicitud estaba basada en la Constitución y en las leyes de la República, donde decía que ellos tenían que ordenar la investigación cuando había una denuncia bien sustentada. Bueno, ahora está ocurriendo la denuncia, la investigación. Hay varios encausados, ahora no se pregunta. Lo que está ocurriendo ahorita en la faja del Orinoco, que hay varios presos, etcétera, etcétera, que probablemente están bien presos, no lo estoy defendiendo. Lo que me pregunto es si no estarán igualmente de bien presos como estuvo el Chinito Recadi en la Cuarta República, que todos los venezolanos recordamos lo que pasó con el Chinito Recadi. Ese fue el que pagó los platos rotos de toda la corrupción que hubo aquí. Alguien tenía que pagarlo. Me pregunto si estos que están aquí no son los que están pagando los platos rotos de una corrupción. Aquí están hablando de 200, 300 millones de dólares, pero ¿de verdad se trata de eso? Porque la investigación, la denuncia que hizo Giordani con Meo Betancourt en su momento, hablaba de más de 20 mil millones de dólares. Pero era de un año, ¿no? Del año 2012, del 2012. Cadivi 2012. La denuncia que hizo el propio presidente Nicolás Maduro, está grabado, lo podemos investigar. Lo de los 300.000. A final del año 2013, en diciembre de 2013, un acto en los ferrocarriles, allá en los Valles del Tuy, el presidente Nicolás Maduro dijo, lo recuerdo perfectamente y está grabado, repito, aquí hay unos ladrones que se robaron entre 20.000 y 60.000 millones de dólares. Se trata de lo mismo, pero la investigación de manera socialista dice que pasa de 300.000 millones de dólares. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Acuérdense que también lo terminó reconociendo cuando habló de los 300.000 millones de dólares que estaban en cuenta en el exterior, que llamaba a que los regresaron para invertirlos, ¿se acuerdan? Sí, que se habían fugado como si tuvieran unas alitas y que sí, pero lo que nunca nos dijo es de qué manera, cómo es eso, cómo se fugó y quiénes serían. Porque esos dólares tenían unas alitas y se fugaron por... ¿Quiénes están metidos ahí? Esa es la investigación. Pero en la denuncia que nosotros estuvimos llevando, hay evidencia. Y tenía que haber llamado, preguntarle si llamaron a Meo Betancourt para que dijera qué pasó, cómo pasó, dónde pasó, quiénes son los involucrados, porque ella dio información. Estoy hablando del año 2012. Sí, profe, con la derrota de la Mesa de Unidad Democrática y con ese tejido de relaciones con el capital financiero internacional, como usted lo citaba, corremos el riesgo y con esta Asamblea Nacional Constituyente, corremos el riesgo de que se esté fraguando también un borrón y cuenta nueva. Le dejo esa pregunta ahí para que nos la pueda responder en el siguiente segmento, porque vamos al segundo corte. Ya regresamos con el profesor Reto Navarro. Diálogo Alternativo, un espacio para el debate de la política venezolana.